Hoy desde Guerra Espiritual descubrirás el poder oculto en los proverbios, una llave de sabiduría y de victoria que la mayoría de los cristianos jamás usan. Quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Cómo es posible que alguien ore, ayune, cante, asista a la iglesia y aún así siga cayendo las mismas trampas? ¿Por qué vemos creyentes llenos de pasión espiritual, pero al mismo tiempo enredados en deudas, conflictos familiares, decisiones equivocadas, relaciones tóxicas y luchas interminables? Escucha bien, muchas veces no es que les falte oración, sino que les falta sabiduría. Y la sabiduría es un arma de guerra espiritual que el enemigo no quiere que uses. Quiero contarte algo que puede ser tu historia, o la de alguien que conoces. Había un hombre de fe, muy dedicado. Ayunaba cada semana, asistía puntual a los cultos, incluso servía en la iglesia. Sin embargo, en su casa la situación era un caos, discusiones con su esposa, problemas con los hijos, decisiones financieras equivocadas que lo llevaban a la ruina. Este hombre decía, ¿por qué oro tanto y no veo resultados? Y un día el Señor le mostró algo que lo sacudió. Tienes fuego en la oración, pero no tienes sabiduría en tu andar. Lees muchos salmos para consuelo, pero ignoras los proverbios que te enseñan a vivir en victoria diaria. Ese fue el quiebre de su vida. Ahora, escucha con atención, lo que voy a revelarte puede ser el punto de giro de tu caminar espiritual. El enemigo sabe que mientras seas ignorante de la sabiduría de Dios, siempre tendrá una puerta abierta. ¿Qué sirve reprender al diablo en oración si luego caes en su trampa por una decisión necia? ¿Qué sirve clamar por victoria si con tus palabras desatas contienda, justo como dice Proverbios que ocurre con la lengua insensata? El enemigo no solo quiere atacarte con demonios, quiere atraparte en la insensatez, en los hábitos errados, en la necedad. Y Proverbios es el manual divino que te enseña a cerrar esas puertas. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces decidiste rápido, sin pensar, y pagaste consecuencias que todavía cargas? ¿Cuántas veces confiaste en alguien que parecía bueno, pero resultó ser instrumento del enemigo para destruirte? Ahora, imagina que hubieras tenido el discernimiento y la claridad que Proverbios ofrece. ¿Cómo sería tu vida hoy? ¿Cuántas batallas te habrías ahorrado? Esto te va a sorprender. La verdadera guerra espiritual no se gana solo en la madrugada orando fuerte. La verdadera guerra espiritual también se gana cuando aplicas la sabiduría divina en tu vida diaria. Porque la oración derrota lo invisible, pero la sabiduría evita que abras puertas en lo visible. Y esa combinación es la que el enemigo más teme. Permíteme darte una imagen poderosa. Imagina a un soldado en el campo de batalla. Tiene un escudo de fe y una espada de la palabra. Pero camina sin casco, sin estrategia, sin disciplina. ¿Qué pasará? Tarde o temprano, caerá en la trampa del enemigo. Eso es lo que ocurre con muchos cristianos. Tienen armas espirituales, pero no usan la sabiduría práctica que Dios dejó en Proverbios como su estrategia de guerra. Escucha bien, porque lo que voy a decir puede confrontarte. Si ignoras los proverbios, vives expuesto al enemigo. Puedes reprender, ayunar y clamar, pero si no aplicas la sabiduría de Dios, terminarás cayendo una y otra vez en ciclos de derrota. Y déjame decirte, el diablo no teme a un cristiano que grita, sino a un cristiano que obedece. Quiero dejarte un microc aquí, lo que viene va a abrirte los ojos. Porque en este vídeo no solo voy a mostrarte versículos de proverbios, sino a revelarte cómo esos principios son armas de guerra espiritual que cambiarán tu vida. Vas a entender por qué el enemigo ha querido mantenerte ciego a esta parte de la Escritura, y cómo cuando la apliques, nada volverá a ser igual. Ahora te hago esta pregunta para que no te muevas de aquí. ¿Qué pasaría si la llave de tu próxima victoria no está en una nueva oración, sino en una decisión sabia que todavía no has tomado? Escucha esto y grábalo en tu corazón. Hoy vas a descubrir que el enemigo no teme tanto a tu oración como a tu obediencia a la sabiduría de Dios. Y cuando entiendas esto, tu guerra espiritual jamás será la misma. Enseñanza reveladora basada en la Biblia. El enemigo no teme tanto a tu oración como a tu obediencia. Y esa obediencia comienza con aplicar la sabiduría de Dios. Y no hay un libro más práctico en la Biblia para esto que Proverbios. No fue escrito como poesía para adornar tu devocional. No es un conjunto de frases bonitas para reflexionar en silencio. Proverbios es un manual de guerra espiritual disfrazado de sabiduría cotidiana. Y si lo ignoras, vivirás expuesto. Piensa en esto. ¿Cuántas batallas innecesarias enfrentas porque no aplicas principios que ya estaban escritos hace miles de años? No necesitas nuevas revelaciones si aún no obedeces las que ya tienes en Proverbios. Y esa es la estrategia del enemigo, mantenerte en la ignorancia práctica de la palabra.
Proverbios revela trampas invisibles que abren puertas al adversario. La primera trampa es la lengua. La Biblia dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y Proverbios golpea una y otra vez este punto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si logra contaminar tu boca, contamina tu vida. ¿Cuántos cristianos oran con poder en la iglesia, pero en su casa levantan la voz, maldicen, critican, hieren? Y luego se preguntan, ¿por qué siento opresión? Es sencillo, tus palabras son portales. Cada palabra puede abrir el cielo o abrir el infierno en tu entorno. Escucha bien, cuando Proverbios te dice que el necio se enreda con sus labios, no es poesía, es estrategia de guerra. La segunda trampa es la necedad frente a la prudencia. El enemigo empuja a las personas a decidir rápido, sin consultar a Dios, sin esperar confirmación, sin medir consecuencias. ¿Y qué dice Proverbios? Que el sabio mide sus pasos, pero el necio corre y tropieza. Ahora míralo en tu vida, ¿cuántas decisiones tomadas en impulso te han costado lágrimas, pérdidas o años de retroceso? Esa es guerra espiritual. Porque mientras orabas para que Dios abriera una puerta, el diablo te llevó a entrar por una equivocada. No fue falta de oración, fue falta de prudencia. La tercera trampa es las compañías equivocadas. Proverbios advierte, el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. No subestimes esto. Muchos cristianos viven en tormento no porque Satanás esté en su casa, sino porque su círculo más cercano son instrumentos del enemigo. Escucha con cuidado. El diablo a veces no necesita atacarte directamente, solo necesita acercarte a las personas incorrectas para que lo hagan por él. Una amistad tóxica, una relación prohibida, una sociedad financiera arriesgada. Todo eso ya estaba advertido en Proverbios, pero ignorarlo abre la puerta al dolor. La cuarta trampa es el orgullo. La Escritura dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Te das cuenta? El enemigo no necesita empujarte si logras inflar tu ego. Y muchos creyentes caen no por debilidad, sino por orgullo. Proverbios advierte que la soberbia trae destrucción, pero la humildad levanta honra. Entonces la guerra espiritual también se libra en el terreno de tu corazón. Porque mientras el diablo quiere inflar tu orgullo, la sabiduría de Dios te llama a la humildad que te protege. Ahora quiero que recibas esto como una revelación clave. La sabiduría no es solo un don intelectual, es un muro de protección espiritual. Y aquí entra un versículo central que debes grabar en tu espíritu. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué significa esto en el contexto de guerra espiritual? Que el corazón es la puerta de acceso a toda tu vida. Lo que dejas entrar en tu corazón, controlará tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Si tu corazón está contaminado, el enemigo tiene ventaja. Pero si tu corazón está guardado en la sabiduría de Dios, el enemigo no encuentra acceso. Déjame darte un ejemplo práctico. Una mujer ora constantemente por paz en su hogar. Pide a Dios que reprenda toda división. Pero cuando escucha consejos de personas necias, abre la puerta a la desconfianza hacia su esposo. Lo que sembró en su corazón fue veneno, y ese veneno se manifiesta en discusiones. ¿Qué hizo falta? Aplicar proverbios, guardar su corazón, filtrar qué palabra permitía entrar. Otro ejemplo. Un joven busca dirección de Dios para su futuro. Ora con pasión, pero al mismo tiempo se rodea de amigos que lo arrastran a tentaciones y distracciones. ¿Qué dice Proverbios? Que quien se junta con sabios será sabio, pero el que anda con necios se arruina. Su problema no es falta de oración, es falta de obediencia a la sabiduría ya escrita. Escucha bien lo que te voy a decir. La falta de sabiduría abre más puertas al diablo que la falta de oración. Porque la oración puede encender tu espíritu, pero solo la sabiduría mantiene tu vida blindada. Y el diablo lo sabe. Por eso no le importa que ores mucho, si vives ignorando proverbios. Ahora piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces has caído en la misma tentación? ¿Cuántas veces has tropezado con el mismo error? ¿Cuántas veces has repetido un ciclo de derrota? La raíz quizá no está en tu fe débil, sino en tu falta de sabiduría aplicada. Y lo más poderoso de todo es que la sabiduría está disponible, clara, escrita en cada capítulo de Proverbios. Escucha este microc, lo que estoy diciendo no es teoría. Es la razón por la cual muchos creyentes viven cansados de luchar contra los mismos gigantes. Porque mientras reprenden a los demonios, alimentan hábitos de insensatez que les mantienen esclavizados. Pero aquí hay esperanza. Porque si Proverbios expone las trampas, también ofrece la salida. Y quiero que grabes esta frase, la sabiduría es la victoria anticipada.
Cuando actúas en sabiduría, ya ganaste la batalla antes de que el enemigo intente pelearla. Déjame cerrarte esta parte con un cliffhanger que te mantendrá atento. Todo lo que hemos visto hasta aquí nos muestra que Proverbios no solo enseña a vivir bien, enseña a cerrar las puertas que el enemigo usa para entrar. Y si cierras esas puertas, tu guerra espiritual cambia de nivel. Pero ahora viene algo más fuerte. Antes de seguir hablando de Proverbios, necesito llevarte a una oración de guerra que va a romper cadenas en tu vida. No te muevas, porque lo que sigue es el momento en el que vas a comenzar a experimentar libertad real. Ya entendimos que el enemigo no teme tanto a tu oración como a tu obediencia. Pero hoy vamos a unir esas dos armas, la oración y la sabiduría. Y quiero que entres conmigo en este momento no como un espectador, sino como un guerrero. No lo escuches solamente, ora conmigo, repite en tu corazón, porque lo que va a ocurrir aquí será un rompimiento en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos un clamor de guerra espiritual. Reconocemos que muchas veces hemos ignorado tu sabiduría. Hemos corrido detrás de emociones, hemos tomado decisiones en necedad, hemos abierto puertas con palabras insensatas. Hoy pedimos perdón. Perdónanos por leer tu palabra y no aplicarla. Perdónanos por preferir nuestros impulsos antes que tu consejo. Perdónanos por menospreciar la voz de Proverbios, esa voz que siempre nos habló de prudencia, de disciplina, de temor de Jehová. Señor, hoy renunciamos a la insensatez. Renunciamos al orgullo que nos hace creer que lo sabemos todo. Renunciamos a las compañías que nos apartan de ti. Renunciamos a la lengua que hiere, que maldice, que abre puertas de destrucción. Renunciamos a toda decisión tomada en el apuro que nos ha llevado a cadenas y retrocesos. Hoy declaramos que somos libres de todo ciclo repetitivo de derrota, porque tu palabra es más fuerte que nuestras caídas. Escucha bien esto, porque aquí comienza un cierre de puertas. En el nombre de Jesús, cerramos toda puerta abierta por palabras de muerte. Si hablamos maldición, hoy la cancelamos con palabras de vida. Si levantamos discusiones, hoy sembramos paz. Si declaramos fracaso, hoy hablamos victoria. Si pronunciamos temor, hoy proclamamos fe. Cada palabra insensata queda anulada bajo la sangre del Cordero. Ahora cerramos las puertas abiertas por malas decisiones. Si firmamos alianzas que no venían de ti, las quebramos en el Espíritu. Si caminamos en proyectos que nacieron de la carne, hoy los entregamos en el altar. Si avanzamos en caminos torcidos, hoy damos media vuelta y regresamos a tu consejo. El enemigo ya no tendrá acceso por nuestra falta de prudencia, porque de ahora en adelante caminaremos bajo tu sabiduría. En este momento también cerramos puertas abiertas por amistades incorrectas. Padre, si alguien nos rodea y se convierte en tropiezo, en manipulación, en arrastre hacia el pecado, corta esos lazos en el nombre de Jesús. No queremos vivir enredados en lazos del enemigo disfrazados de amistad. Señor, rodéanos de personas sabias, de consejeros piadosos, de voces que nos acerquen a tu presencia y no al abismo. Y cerramos también puertas abiertas por el orgullo. Hoy reconocemos que solos no podemos. Que tu sabiduría es más alta que nuestro entendimiento. Hoy nos despojamos de toda altivez, de toda arrogancia, de toda autosuficiencia. Declaramos que sin ti nada podemos hacer. Hoy nos humillamos bajo tu poderosa mano, creyendo que a su tiempo nos levantarás. Ahora escucha bien, porque aquí comienza la activación de la sabiduría divina. Espíritu Santo, escribe los proverbios en nuestro corazón. No queremos que sea un libro lejano, queremos que sea una voz viva en nuestro interior. Haz que cada vez que estemos por hablar insensatamente, recordemos que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Haz que cada vez que estemos por tomar una decisión apresurada, recordemos que el sabio mide sus pasos. Haz que cada vez que alguien intente desviarnos, recordemos que el que anda con necios será quebrantado. Espíritu Santo, llénanos de discernimiento. Que cada paso sea filtrado por tu consejo. Que cada palabra sea probada en tu presencia. Que cada decisión sea tomada con tu temor. Que nuestro corazón no se incline a la locura de este mundo, sino a la sabiduría eterna de tu palabra. Y aquí comienza la declaración de guerra. En el nombre de Jesús, declaramos que ninguna trampa del enemigo prosperará. Ninguna estrategia de engaño tendrá éxito. Ningún lazo de insensatez se apoderará de nuestra vida. Hoy proclamamos que andamos en victoria porque andamos en sabiduría. Declaramos que las cadenas se rompen, que los ciclos se quiebran, que los errores se transforman en testimonios. Padre, hoy nos revestimos de sabiduría como de una armadura. Así como nos ceñimos con la verdad, también nos cubrimos con tu consejo. Así como levantamos el escudo de la fe, también alzamos la prudencia como protección.
Así como empuñamos la espada del Espíritu, también caminamos en discernimiento para no tropezar. Señor, hoy declaramos que la sabiduría de Proverbios es parte de nuestra guerra espiritual. Que ya no caeremos en las trampas del enemigo, porque la luz de tu palabra expone todo engaño. Que seremos entendidos en los tiempos, prudentes en las decisiones, firmes en la fe, sabios en las palabras. Y en este momento, con toda autoridad, proclamamos libertad. Libertad en las familias que han vivido en discusiones constantes. Libertad en los jóvenes atrapados en malas compañías. Libertad en las mentes que vivían confundidas por falta de discernimiento. Libertad en los corazones que se habían llenado de orgullo. Libertad en las casas que habían abierto puertas con palabras de muerte. Libertad en el nombre de Jesús. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Porque ese amén es un sello profético de que recibes esta oración como tuya. Ese amén es un grito de guerra que declara que no volverás a ser el mismo. Ese amén es un decreto en el mundo espiritual de que eliges la sabiduría sobre la necedad. Escucha bien lo que voy a decirte ahora. Esta oración no es el final, es el inicio. Porque lo que acabamos de hacer no fue un simple momento emocional, fue un acto legal en el mundo espiritual. Hoy has cerrado puertas. Hoy has renunciado a trampas. Hoy has activado la sabiduría. Pero esto apenas comienza. Porque ahora, en la siguiente parte, vas a recibir revelaciones adicionales de Proverbios que activarán tu victoria diaria. No pares aquí. Lo que viene es fuego puro de la palabra. Ya oramos, ya cerramos puertas, pero ahora necesitamos caminar en lo nuevo. Porque no sirve de nada romper cadenas si seguimos caminando hacia ellas otra vez. La verdadera victoria no es solo ser libre un día, sino mantenerse en libertad todos los días. Y esa libertad se sostiene con la sabiduría de Dios. Quiero que grabes esto en tu corazón. La sabiduría de Proverbios es tu brújula diaria en la guerra espiritual. No es un accesorio opcional. Es el mapa que te evita caer en emboscadas. Porque la guerra espiritual no se libra solamente en un altar, sino en tu forma de hablar, en tus decisiones financieras, en la manera en que tratas a tu familia, en lo que eliges cuando nadie te ve. Aquí está la diferencia clave. El conocimiento informa, pero la sabiduría transforma. Muchos creyentes están llenos de conocimiento bíblico, pero siguen atados porque no aplican sabiduría. Puedes recitar versículos de memoria, pero si tu carácter no cambia, si tus decisiones no reflejan a Cristo, el enemigo sigue teniendo terreno. Lo que vence al diablo no es cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia obedeces. Y aquí entra el fundamento más poderoso de Proverbios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es un versículo que cambia la perspectiva. El temor de Jehová no es miedo, no es pánico a que Dios te castigue. Es reverencia, es reconocer que Él es Dios, que su consejo es más alto que tu lógica, que su palabra es más confiable que tus emociones. Es vivir con conciencia de su presencia en cada decisión. Y aquí está la revelación. El temor de Jehová es la base de toda guerra espiritual victoriosa. Porque quien teme a Dios no teme al diablo. Ahora escucha esto. Muchos cristianos tienen dones espirituales, pero carecen de sabiduría práctica. Hablan lenguas, profetizan, oran por sanidad, pero en su vida diaria toman decisiones necias. Y esa falta de sabiduría abre puertas que anulan su efectividad espiritual. El don es un arma, pero la sabiduría es la estrategia que hace que esa arma acierte en el blanco. Sin sabiduría, el don se desgasta. Con sabiduría, el don se multiplica. Déjame llevarlo a la vida práctica. Las finanzas. ¿Cuántos cristianos oran para reprender la pobreza, pero siguen gastando más de lo que tienen? ¿Cuántos piden prosperidad, pero ignoran principios de mayordomía? Proverbios enseña sobre la prudencia en los negocios, sobre el ahorro, sobre evitar deudas innecesarias. Y sin embargo, muchos abren puertas al enemigo a través de una vida financiera desordenada. Escucha bien, orar por prosperidad sin aplicar sabiduría es como pedir cosecha sin sembrar semilla. La familia. Hay hogares que oran por paz, pero sus palabras diarias son dagas que hieren. Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Eso no es poesía, es realidad espiritual. Cada palabra que pronuncias en tu casa es un ladrillo que construye o una piedra que destruye. Muchos oran para que el enemigo salga de su familia, pero no cambian el tono de sus palabras, no frenan la contienda. Y así mantienen la puerta abierta. La integridad personal. ¿Qué dice Proverbios? Que los caminos del justo resplandecen como la luz de la aurora. La verdadera guerra espiritual no solo ocurre frente a demonios,
sino frente a decisiones pequeñas, cuando nadie te ve. La sabiduría de Dios es la que te mantiene íntegro en la soledad, fiel en lo secreto, prudente en lo cotidiano. Aquí quiero que escuches un microc. Lo que voy a mostrarte ahora puede ser la pieza que faltaba en tu victoria espiritual. Muchos oran para salir de batallas que nunca habrían enfrentado si hubieran obedecido la sabiduría. Porque la sabiduría no solo te saca de problemas, te evita entrar en ellos. Piénsalo así, un hombre que ora por sanidad pero ignora principios de cuidado, de descanso, de disciplina con su cuerpo. ¿De qué sirve reprender enfermedad si él mismo camina hacia ella con insensatez? Una joven que pide dirección a Dios para su futuro, pero ignora los consejos de sus padres, se rodea de amistades tóxicas y toma decisiones apresuradas. ¿Cómo esperar claridad si camina en necedad? Un matrimonio que pide unidad, pero cada día siembra división con palabras duras y actitudes orgullosas. ¿De qué sirve clamar por restauración si no aplican la sabiduría que Proverbios enseña sobre la humildad y la paciencia? Escucha con atención. El enemigo sabe que un creyente lleno de dones pero sin sabiduría se destruye solo. Y por eso ha querido mantenerte lejos de Proverbios, porque cada capítulo es como un manual de estrategia que expone sus artimañas. Cuando abrazas la sabiduría, no solo reaccionas a los ataques, los anticipas. Déjame darte esta revelación que puede transformar tu forma de pensar. La sabiduría no es solo un estilo de vida, es una armadura invisible. Cuando caminas en sabiduría, el enemigo choca contra muros que no entiende. Porque mientras él prepara trampas, tú ya las evitas. Mientras él organiza ataques, tú ya caminaste por otro camino. Mientras él busca tu caída, tú ya estás cimentado en la prudencia de Dios. Y ahora quiero dejarte con esto, porque cuando entiendas cómo caminar diariamente en la sabiduría de Proverbios, estarás listo para el cierre final, una declaración profética de victoria que sellará esta enseñanza en tu espíritu. No pares aquí, porque lo que viene será el sello de fuego sobre todo lo que Dios ya empezó en tu vida. Hemos descubierto juntos el poder oculto de los Proverbios. Y quiero que recibas esta verdad en lo más profundo de tu espíritu. Hoy no sales con teoría, sales con armas espirituales. No te llevas solo un mensaje, te llevas llaves que pueden cambiar tu vida si las aplicas. Proverbios no fue escrito para ser un adorno literario, fue inspirado para que cada creyente viva en sabiduría práctica, cerrando puertas al enemigo y abriendo caminos de victoria. Y ahora que lo has entendido, quiero declarar sobre ti que caminarás de aquí en adelante bajo una unción de sabiduría fresca. Tus palabras ya no serán descuidadas, tus decisiones no serán apresuradas, tus relaciones no serán tóxicas. Tus pasos estarán guiados por el consejo de Dios. Declaro que tu casa será edificada con prudencia. Declaro que tu economía será protegida con disciplina. Declaro que tu corazón será guardado por la sabiduría. Declaro que tu mente se llenará de discernimiento. Declaro que tus relaciones estarán cubiertas por el temor de Jehová. Porque cuando la sabiduría entra, la necedad sale. Cuando la prudencia gobierna, el enemigo pierde poder. El diablo sabía que podía mantenerte en ciclos de derrota mientras ignoraras la sabiduría. Pero hoy esas cadenas se rompieron. Hoy ya no caminas a ciegas, hoy caminas con lámpara en tus pies y luz en tu camino. Y escucha con atención, la sabiduría no solo te libra de caer, también te eleva a nuevos niveles. Porque mientras otros tropiezan en trampas, tú caminarás firme en dirección a la victoria. Quiero dejarte esta imagen profética. A partir de hoy tu vida es como una ciudad amurallada. El enemigo puede rodearla, puede gritar, puede intentar intimidar, pero no podrá entrar. Porque los muros de tu ciudad son la sabiduría de Dios. Y esos muros no los derriba la carne, no los quiebra la tentación, no los tumba el diablo. Esos muros están edificados sobre la roca eterna de la palabra. Y ahora escucha con atención, porque aquí viene una advertencia que no puedo callar. Pero nada de esto servirá si no sabes a quién le estás orando, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Esa es la clave que define la efectividad de tu oración. Porque muchos oran con pasión, pero sin dirección. Y pronto te revelaré cómo entender a quién dirigirte en cada momento de tu vida espiritual. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. No dejes que esta palabra quede en el aire. Sella lo que recibiste hoy con un acto de fe. Suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Aquí seguimos creciendo juntos, aprendiendo, peleando y venciendo. No estás solo en esta batalla, somos un ejército levantado en el nombre de Jesús. Y quiero que te prepares, porque lo que viene en los próximos mensajes será aún más profundo. Muy pronto veremos cómo no solo los proverbios, sino cada libro de la palabra es un arsenal oculto contra el enemigo.
Cada capítulo es una espada, cada versículo es un escudo, cada enseñanza es una bala de fuego contra las tinieblas. Así que no sueltes este canal, porque Dios está levantando una generación de guerreros sabios, prudentes, discernidos y victoriosos. Guerreros que no solo oran, también caminan en la sabiduría del Altísimo. Guerreros que no solo piden milagros, también aplican principios. Guerreros que no solo conocen al enemigo, conocen a su Dios y saben que en él ya tienen la victoria. Hoy cierro esta serie de enseñanzas con una palabra sobre tu vida. El poder oculto de los proverbios se activa en ti desde ahora. Tus pasos serán firmes, tu corazón será guardado, tu mente será clara, tu boca será fuente de vida, y tu vida será testimonio de que la sabiduría de Dios es más fuerte que las trampas del enemigo.